victoria de disfrutar un programazo con la invitada que tenemos acá, Francisco Caneo. Pedazo de invitada, periodista de investigación, una de las más destacadas de este país llamado Chile. Está con nosotros. Conversamos un ratito. Me dijo que es la primera entrevista, ¿no? De Sí, este libro. la primera. Lo voy a mostrar este libro. Aquí está. Kaminsky, El laberinto del fraude. No, mentira. O sea, idiota. Ahí está, El laberinto del fraude. Con ustedes, la gran periodista Laura Landaeta. ¡Bravo! Hola, ¿cómo están? Bienvenida, Laura. Hola. Qué gusto tenerte por acá. Sí, yo también. Siempre un gusto venir acá. Y sobre todo ahora iniciando la primera entrevista de este libro llamado El laberinto del fraude. Muy buen nombre. Ay, gracias. Primero Y que la todo, bajada felicitarte. está ¿Qué increíble, dice? perdón, pero la voy a ver, leer. dale nomás. Aquí está metido todo Chile, no nos va a pasar nada. Oh. Eso lo dijo el tío Luis. Eso lo el tío. dijo Toppelberg. Ah, el topo. No, por favor. Bueno, Laura, El laberinto del fraude, que bueno, habla del caso Hermosilla, pero trae nuevas cositas, nuevas aristas. Cuéntanos un poco desde cuándo estás haciendo este libro, de qué se trata, con qué nos vamos a encontrar. Mira, estoy trabajando en este libro hace poco más de un año. En algún minuto alguien me escribe a Instagram. Hay mucha gente que me escribe a Instagram para denunciar cosas. Y era uno de los personajes más llamativos de este caso, Claro. que quería conversar conmigo. Entonces me junté con esta persona y se me abrió un mundo detrás de un caso que ya me parecía llamativo. Ahora, lo que hago en resumen es contar por qué este caso es el caso de fraude más grande de la historia de Chile, porque no se trata de que esto sea el caso Audios o el caso Hermosilla. Yo, de hecho, hago una analogía en el libro y digo, bueno, ponerle caso Audio a este caso es como ponerle caso Cuchillo a un asesinato. O sea, es la herramienta, no es el fondo. Acá hay un modelo, un ecosistema de defraudación que ha vivido durante más de 20 años en este país con total impunidad. Y es un ecosistema donde convive el Poder Judicial, la política, tanto jueces como fiscales, abogados, y personajes públicos muy connotados, empresarios. Entonces te das cuenta que finalmente es como un ecosistema que se ha mantenido vivo a través de varios escándalos, y aquí yo creo que Pancho, tú vaya a entender bien este origen, porque este origen de este ecosistema viene en el caso Kivilisky, ¿no? Claro. Huachipato, Fútbol. Jadwe, ANFP... Claro. Pero que le explico a la gente, porque no es solo pelota, es uno de los casos que remite hoy día al fútbol, que por ejemplo ayer se allanaron distintas oficinas dependientes de Michael Clark, el expresidente de Azul Azul y hoy día máximo accionista de la U. Claro, y Patrick Kivilisky es un empresario de origen judío, dueño del club ñublense y que sus sospechas caen en que está entrometido dentro de un entramado con la posesión de la Universidad de Chile, que él es parte de los dueños de la U. O que... los llamados bonos bulla. Claro, o que a él le entregó dineros a los actuales, al actual dueño de la Universidad de Chile. Ha entramado también con otro empresario que se llama Victoriano Cerda, abogado de la Universidad de Chile, que era el dueño de Huachipato, que era el gerente de una ISAPRE que se llama Más Vida, y que ellos tenían negocio en Estados Unidos. Todo muy sano. Todo muy Bueno, sano y nace de ahí. ellos parten el año entre el 2005 y el 2011 con los escándalos de Jadwe en el fútbol de la NFP, Claro. digamos Jadwe de la NFP, y con el escándalo de Huachipato, de la compra de Huachipato. Pero en el fondo lo que hacen es crear un sistema que se llama Ponzi, que es como una pirámide de inversiones, que es un fraude, ¿no? Tú vas alimentando a los niveles más bajos de la pirámide con los que van sumándose a la pirámide. Finalmente es un esquema donde nada es real. En este caso, que viene del año 2005, se genera una investigación y un defraudamiento al Estado bastante grande, pero estos tipos deciden salir de Chile e irse a Venezuela, que durante muchos años fue como el lugar donde cuando no querías que te preguntaran algo Nada. incómodo, te ibas de vacaciones o te instalabas allá. La hija de Patricio Kivilisky se casó con Ariel Sauer. Ahí Entonces, está. es de ahí de donde se hereda este sistema y este esquema, y se replica tanto en el caso Sartor como en Factop. Entonces, empiezas a ver una dinámica que es progresiva en el tiempo, no es, por eso yo insisto en que esto es un ecosistema y no es solo un caso aislado. Ahora, ¿qué importancia tiene más allá de la relevancia económica, financiera y del fraude
que se genera impuestos internos, es que acá hay un entramado donde conviven distintos factores que en estricto rigor deberían estar cumpliendo su objetivo y no estar entrelazados. Y es aquí donde empiezan a caer jueces, fiscales, políticos, empresarios, y te das cuenta que finalmente se produce una cadena de favores que permite hacer coexistir y sobrevivir a este ecosistema a lo largo de los años. Y es por eso que la tesis de mi libro es que esto, además de ser un laberinto del fraude, es un ecosistema que ha persistido y que ha plasmado la impunidad como base de su desarrollo. Laura, y considerando, bueno, toda esta información que nos das, lo mediático del caso, y me gusta esa palabra que utilizas, un ecosistema, porque en realidad como de reducirlo al caso Audios, uno dice, listo, está preso. Che. Claro. Pero este entramado gigantesco, tú que lo has venido estudiando, sigue teniendo gente, por ejemplo, operando desde afuera, gente que todavía está impune, gente que todavía puede seguir persistiendo en este ecosistema mafioso, no sé cómo llamarlo. Totalmente. Mira, yo me hice una ayuda a memoria porque es mi primera entrevista y de verdad son demasiados nombres. Sí, pero si uno se preguntara, por ejemplo, dentro de la lista de las 28 personas que nombró Juan Pablo Hermosilla que estaban en el teléfono de su hermano, y dentro de la lista de los fiscales que han salido mencionados o que han aparecido dentro de las filtraciones de los audios de Hermosilla, además de Manuel Guerra, tenemos al fiscal Sepúlveda, que es hoy día el fiscal que junto a Lorena Parra lleva el caso. Imagina. Tenemos a Lorena Parra, por supuesto, que curiosamente... Fiscalía Oriente, ¿no? El fiscal Sepúlveda. Sí, ya. Curiosamente, Lorena Parra se le envía un cuestionario encriptado que fue respondido hace una semana, pero originalmente el cuestionario de Juan Pablo Hermosilla tenía 59 preguntas y a ella solo se le hacen 50. Las otras 9 no se generan. Y no se generan porque las respuestas que ella dio dentro de las 50 primeras ya logró ensuciar a una ex candidata a fiscal nacional que era Marta Herrera y que va a ser llamada a declarar. De hecho, ayer Luis Hermosilla insistió profusamente en sus comentarios de prensa en citar a Marta Herrera. En el fondo, lo que están haciendo es mover los hilos de este entramado de una manera en que entra uno, sale otro y finalmente se salva uno hundiendo a otro y esto sigue sobreviviendo, ¿no? Pero estos son los juegos del hambre ya, ¿o no? O sea, a estas alturas sí. Ya, aquí ya se hundió el barco. Mira, si yo te doy una lista de fiscales solamente, dale. Aparte de Guerra y Sepúlveda, tenemos... Espérate, pero tú me estás diciendo que hoy día un fiscal jefe de alta complejidad de la zona oriente de la región metropolitana está inmerso en este caso, pero además es un persecutor. Más que decir que está inmerso en este caso, digo que llama mucho la atención que sea un persecutor, considerando, primero, que fue discípulo y mano derecha de Manuel Guerra y que hoy día está siendo o va a ser citado en los próximos días a declarar en la causa de Manuel Guerra. Entonces volvemos a ver el mismo modelo, ¿no? Lorena Parra, que persigue a Luis Hermosilla, es citada a declarar en el caso por Luis Hermosilla y ahora el fiscal que lleva la causa de Manuel Guerra va a citar a declarar a Sepúlveda, que lleva la causa también de Hermosilla por ser mano derecha, discípulo y alumno aventajado dentro de la Fiscalía de Manuel Guerra. Entonces, finalmente, lo que yo digo es que está todo muy interconectado y que la investigación que se ha hecho del caso ha sido total y absolutamente mediocre, rasca, deficiente. O sea, por ejemplo, insisto, tenemos una lista de fiscales. Yo no digo que estos fiscales sean responsables de algo. Digo que al ser mencionado, lo mínimo sería investigarlo. Entonces está Baeza, Campos, Palma, Barros, todo el equipo de la Fiscalía de Temuco, que es el caso Huracán. O sea, son fiscales que han tenido causas de connotación y son fiscales que han tenido resultados que uno lo logra entender. Y además, sumémosle a los 2 fiscales nacionales, el fiscal Abbott, que fue el fiscal nacional anterior, y el fiscal Valencia. Entonces, cuando tú ves el nivel tan mediocre de investigación que se ha producido, evidentemente las sospechas apuntan a decir, bueno, aquí hay un ecosistema que sigue viviendo. Y dentro del libro está muy explicado por qué existe el ecosistema y cómo es que está sobreviviendo. O sea, no es una presunción antojadiza, no es que yo sea,
no sé, pitoniza ni tu nada. teoría, o entonces, sea, que estamos no en es mi teoría, es una investigación. La investigación. Perdón. No, pero esto yo lo marcaron dentro de una teoría porque estamos hablando de los fiscales de la zona oriente hoy día, que hoy día la fiscal jefe es Lorena Parra, y uno de los fiscales más relevantes, que es fiscal de alta complejidad, es el señor Felipe Sepúlveda. Entonces, esto es como una película gringa donde dice, oye, es que usted no entramado, y las últimas escenas son como en el juicio, y los condenan y somos todos felices. O sea, en este caso, no ha terminado la película. Es que la película no está ni empezando. De hecho, mira, yo me remito a otro trabajo mío porque siempre me gusta dejar muy en claro que esto no es ni ficción ni imaginación. Hace 2 años y medio yo estuve aquí mismo, de hecho, con Nicolás, y le hablaba de mi libro, Katy Barriga, La perla negra de la UDI. Y él me preguntaba hasta qué punto Katy Barriga era culpable, y yo le decía, es que no es solo Katy Barriga, es Katy Barriga, es Joaquín Lavín hijo y también Joaquín Lavín padre, y en mi libro explico muy bien por qué. Y pasaron 2 años y medio donde todo el mundo decía, esta mina que divertida, sigue diciendo que los Lavín y qué sé yo, y mira dónde estamos hoy día. Vamos a tocar ese tema no es que yo haga algo súper excepcional, es simplemente la capacidad de hacer la pega. Periodismo. Y que es lo que uno hoy día le recrimina al Poder Judicial, porque están más preocupados de protegerse entre ellos y de hacernos creer una verdad que es súper limitada. O sea, aquí Ángela Vivanco no es el final del caso, Ángela Vivanco es el comienzo del caso. Hermosilla es el también. comienzo, claro. O sea, detrás de Hermosilla, y bueno, qué bueno que esté la foto de Andrés Chadwick, la acaban de cambiar, pero estaba ahí, porque detrás de Hermosilla hay un operador real, y yo me arriesgo a ponerlo en la portada del libro, y es Andrés Chadwick. O sea, Luis Hermosilla es el que se ensucia las manos, pero detrás del que se ensucia las manos hay alguien que es un estratega, alguien que está mirando las cosas en macro, que está moviendo las piezas de este tablero. Laura, mira, acá ya que mencionas a Andrés Chadwick, estamos viéndolo acá, él está siendo investigado por al menos 226 millones recibidos desde sociedades desde Luis Hermosilla para determinar si esos pagos se vinculan a gestiones ante autoridades a favor de clientes como Clínica Las Condes, Grupo Patio o Graneles del Sur. También por uso de escoltas de carabineros se indaga si utilizó a funcionarios policiales asignados a su protección como juniors para tareas privadas, y también la arista Manuel Guerra, que no es menor, causa que investiga al exfiscal Manuel Guerra por delitos como cohecho, violación de secreto y prevaricación. ¿En qué está? Porque tenemos muchos más personajes para analizar, pero ¿en qué está ahora Andrés Chadwick? Se está investigando. Todos nos encantaría saberlo, pero como la causa es secreta, o sea, además de que eso te levanta más sospechas. Por eso te digo. ¿Por qué la causa es secreta? Si él ya no es ministro del Interior, él ya no es un personero del Estado, ¿por qué en el caso de él la causa es secreta? O sea, esta sobreprotección que hay de los datos personales, de las transferencias bancarias, es súper comprensible cuando las sospechas son solo sospechas. Pero cuando ya existen transacciones que están demostradas, el hecho de defender con tanto ahínco el secreto de alguno de los implicados en este caso versus todos los otros que han sido súper publicitados, no tiene mucho sentido. Yo creo que a mí me encantaría saber en qué está hoy día la investigación de Andrés Chadwick, pero no lo vamos a saber porque es secreta. Oye, Laura, es una investigación que nace en base a los casos de audio del año 2023, pero seguramente dentro de tu investigación vas empezando a conocer a este personaje, ¿no? Este personaje, Luis Hermosilla. ¿Cómo se construye Luis Hermosilla como una persona de influencia? ¿Cuál es su nexo? ¿Cuándo empieza su conexión con Andrés Chadwick y con todo este mundo de los favores, del toma y da y quita, vuelve y va? ¿Cómo nace en una familia que acomodada? ¿Cómo? No, Hermosilla nace en una familia de clase media muy normal, de media de izquierda además, y él entra a estudiar leyes a la Universidad Católica, y es ahí donde se impregna de todo este mundo de Andrés Chadwick y compañía. De hecho, él estuvo muy involucrado con la gente del gremialismo desde la universidad. Esto es los 80. Fue alumno de Jaime Guzmán. Yeah. Muy pocos fueron alumnos de Jaime Guzmán, y Jaime Guzmán en general, cuando encontraba ciertas ventajas en algunas personas, un poco las apadrinaba, iba creando como grupos humanos que se relacionaban desde la más profunda amistad. El amigo más cercano es Andrés Chadwick, es con él con el que hace
bueno, empiezan a trabajar juntos desde siempre han estado muy vinculados, siempre han tenido relacionamientos tanto en sociedades como en favores, pero su historia siempre está escrita muy de la mano. Andrés Chadwick es una persona de muy bajo perfil, muy bajo perfil, y Luis Hermosilla es todo lo contrario. Luis Hermosilla es de las personas que encandila. Yo una vez incluso estuve en una fiesta en la casa de Luis Hermosilla, ridículamente. Tenía unos amigos que estudiaban en la Chile y Luis Hermosilla hacía fiestas con mucha gente joven que ni siquiera conocía, que eran amigos de amigos de amigos. Él recibía a todo el mundo en su departamento en Bellas Artes. Entonces, hasta yo estuve una vez en una fiesta y era el tío Lucho, o sea, era simpático. el simpático, era como, ¿te acordáis cuando Luxich salió con el tema de la piscola y andaban todos como diciendo tío Luxich? Bueno, Hermosilla tenía como ese perfil, hacía ese tipo de cosas, entonces la gente le tenía muy buena, era muy divertido, era muy extrovertido, versus Andrés Chadwick, que era todo lo contrario. Entonces Hermosilla genera una vinculación muy profunda con Chadwick. A lo largo de la vida, Chadwick lo ayudó muchas veces, económicamente sobre todo, lo apoyó muchísimo, y por eso generan este vínculo donde crean esta ala del ecosistema donde uno planifica y es como el cerebro pensante, intelectual, y el otro es como el que te obnubila, el que te seduce, el que te encanta y que te termina metiendo en estos entramados. Digamos, eran la pareja perfecta, la dupla perfecta. Y Laura, para refrescar un poco el caso de Hermosilla, que yo creo que todos lo tenemos en el inconsciente colectivo, el mal llamado, ahora que dices tú, caso Audios, ¿qué tipo de favores pagaba esta gente, a cambio de qué? Y por ejemplo, yo ahora pregunto, antes de ellos, ¿había, porque la corrupción existe desde siempre, pero este caso como con el Servicio de Impuestos Internos, cosas gigantescas, Clínica Las Condes, ¿qué pedían y qué daban a cambio? Y si antes de ellos se sabe de quién eran los antecesores. Bueno, sin ir más lejos, el gobierno de Kast acaba de nombrar a Catherine Tornel presidenta de la CMF, y ella fue la persona que tuvo el voto disidente contra la Larraín Vial en la imputación de, o sea, en el pago de la Larraín Vial al Estado por el caso Factop. Entonces te empezás a dar cuenta que prospera y siguen apareciendo nuevas figuras dentro del entramado político que siguen siendo parte de esto. Ahora, desde el origen, lo que yo alcancé a vislumbrar como origen, como decía al comienzo, fue más o menos entre el 2005 y el 2011, que es el caso Kibliski, que es el primer caso acreditado en Chile donde se ocupa el sistema Ponzi y además la factura es ideológicamente falsa. Convengamos que esto es una década antes del caso Penta, que es cuando nosotros ya socialmente hacemos parte de nuestro vocabulario el tema de la factura falsa. Entonces, desde esa época ya esto empieza a funcionar. Desde el 2005. Sí. Imagínate. Tanto tiempo. Y ahora que dijiste boletas ideológicamente falsas, ya vamos a pasar al tema de Joaquín Lavín Jr., que también está investigado por lo mismo. Sí. Y como dice acá, Laura ya lo había dicho, ¿hace cuánto viniste? 2 o 3 años creo que saqué el libro. Sí. 2 o 3 años. Sí. Mira, la gente está opinando, Laura, en el chat. Dice, el Dream Team del fraude. Qué buen nombre, se me podría haber ocurrido antes. ¿Qué editorial? Te lo voy a copiar. Sí, muy bueno. ¿Qué editorial es el libro? Lo voy a comprar, dicen acá. ¿De qué editorial es? El libro es de la editorial Seibo. Desde hoy día está en la web seiboediciones.cl, pero desde mañana pasado ya va a estar en todas las librerías de Chile, o progresivamente, porque es una editorial pequeña de autogestión, pero muy reconocida en sus títulos. Qué buen tema nos trae Laura, siempre tan informada. Laura, y ahora en la investigación, ¿en qué está? Ya no podemos saber lo de Chadwick, pero ¿en qué está? Y en lo que está te quiero preguntar si sigue siendo mediocre. Por ejemplo, si ahora dicen, no, es que mira, está Hermosilla acá y vamos a juzgarle, no sé qué. Después, ¿esto va a ser al final la punta del iceberg? Yo mencionaba lo de la ex candidata a fiscal nacional, Marta Herrera, que era la candidata de Boric, que se cayó en la última nominación, porque en el fondo lo que estaba tratando de demostrar con eso es cómo estamos siguiendo un juego que ya tiene un guión, y nosotros juramos que estamos descubriendo algo, que estamos avanzando, que acá hay un paso real a conocer más verdades y a que la democracia funcione correctamente y que la corrupción se termine. Pero cuando tú ves que Juan Pablo Hermosilla genera una cantidad de preguntas para la fiscal Lorena Parra y todas esas preguntas tienen como fin llegar a un nombre,
para después citar ese nombre y para que vean que no es ficción lo que digo, ayer fue majadero Luis Hermosilla. O sea, todo lo que dijo en la prensa fue Marta Herrera, Marta Herrera, Marta Herrera, citen a Marta Herrera. Acá hay un entramado que es muy difícil de dilucidar, son muchas aristas, pero uno lo va viendo y ve que Luis Hermosilla está jugando el juego que él quiere, de la manera que él quiere. Entonces, las posibilidades de que esto termine bien, yo la verdad no sé. Yo tiendo a ser positiva, más optimista que pesimista, y por eso sigo haciendo estos libros, porque cualquiera que haga libros o que conozca el mercado de los libros no son para enriquecerse, no son para ganar plata, son para ganar más dolores de cabeza que nada. Es verdad. Pero tienen que ver con un idealismo, creo yo, que a lo mejor no es muy bueno, no tengo idea, pero es el que tengo. Yo tiendo a creer que en algún minuto esto se tiene que regular. O sea, no puede ser que sigamos siendo víctimas de un sistema que abusa de nosotros de sobremanera. O sea, a ver si uno de nosotros nos pillan sin una boleta o uno de nuestros... De las personas que nos pagan boletas no declara la boleta y te retienen los impuestos y te cobran impuestos. O sea, a nosotros el sistema nos asfixia con impuestos, nos asfixia con medidas económicas que van directamente. Hoy día, por ejemplo, las medidas económicas básicamente van en contra de la clase media. Entonces, es súper injusto y es súper penca ver que estas mismas personas que nos dicen que todas las medidas económicas que están tomando son porque a la larga van a ser mejor para nosotros, y se siguen beneficiando entre ellos y nosotros nos seguimos asfixiando. Dentro de esta investigación pareciera ser que, no sé, aquí te pregunto, ¿a Manuel Guerra le soltaron la mano? A Manuel Guerra y a Ángela Vivanco le soltaron la mano, sí, de todas maneras, a ambos. Y tiene esa cosa media misógina también este caso, ¿no? Como que las mujeres terminan siendo, bueno, salvo Manuel Guerra, es que Manuel Guerra además era indefendible, o sea, sus dichos homofóbicos, clasista, machista, o sea, era el personaje ideal para que se ganara toda la tirria del público y uno dijera, aquí está el maldito, el más malo de todo. Y en realidad es un engranaje más nomás. Y parecía ser que intelectualmente no llegaba como a la altura de estos dos personajes que tenían todo armado. Finalmente era una pieza, no sé si de poca monta, pero... Yo no les voy a adelantar el libro porque ojalá se animen a leerlo, pero yo sacaría Hermosilla de la Cumbre. Yo en la Cumbre tengo a Chadwick y otra persona. Y esa otra persona no la voy a nombrar porque quiero que lean el libro. Quiero que lean el libro y que entiendan también que me esforcé por hacer un libro que tuviera, además de todos los componentes periodísticos que tiene que tener, un tema como sabroso de seguir, tipo House of Cards, o qué sé yo. Yo lo escribí así, yo lo escribí tipo Succession. Entonces, tú vas leyendo. Por eso estoy súper emocionada con este libro, porque de verdad me implicó un esfuerzo más editorial. Antes yo como que tiraba dato. Ahora traté de hacer un relato modestamente. No soy escritora, pero lo intenté. Una plumita. Sí. Oye, y entonces yo creo que a lo mejor Hermosilla leyendo este libro lo que más le afecta se va a enojar. Es que es el ego, ¿no? Yo creo, pero yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Él no es el más inteligente, para nada. Pero sí tiene un valor súper grande, que es el que te seduce, el que te encanta, el que te hace creer en algo. La cara visible, pues, como totalmente. O sea, cada vez que alguien le escribía para pedirle un favor, y aquí tardíamente, pero te respondo la pregunta de antes, esto funciona básicamente como una cadena de favores, muy simple. O sea, yo quiero ser fiscal de X región. Entonces te escribo y te digo, hola don Luis, fulanito, porque me tiene que haber recomendado a alguien. Fulanito me dijo que le escribiera, no, trátame de tú, Laurita, tan amorosa, eres tan linda, siempre te he encontrado tan guapa, tan inteligente. Y ahí ya al tiro uno baja la persiana. Entonces, o sea, baja las defensas, ¿no? Y después te dice, bueno, ok, mándame tu currículum, no te preocupes, yo me encargo, yo voy a hablar con no sé quién. ¿Quiénes son los que te cuestan? No, es que este juez, yo creo que no me quiere. Ya, ok, vamos arreglando la carga en el camino, y posteriormente hasta le podéis pedir 2. Hay gente que le pedía 2, 3, 4 favores y pasaban años sin tener que devolver. Pero en el momento de pagar había que pagar. O sea, realmente había que pagar. Era como, necesito que me o sea, que me muestres una causa secreta. Necesito que la sala de X tribunal se componga de esta manera para que los votos favorezcan a un cliente mío. Necesito que derechamente
le bajes el perfil a una investigación que estás haciendo para que mi cliente no sea condenado. O sea, los favores eran brutales y eran favores que significaban miles de millones de pesos, que significaban la subsistencia de una empresa. Entonces, tarde o temprano terminabas pagando. Pero arriba de Luis Hermosilla hay alguien que vamos a encontrar en el libro. Sí. Y que no No sabemos es quién solamente Andrés Chadwick. Yo creo, y lo más importante, más relevante, lo último que tú dijiste, es también el corromper el Poder Judicial en pleno. Sí, bueno, mira. El meterle una bomba a un poder que durante décadas, desde los últimos 30 años, ha sido muy celoso de su independencia, por ejemplo. Totalmente. Como, Pero no, también no ha se metan sido con los celoso, jueces. ha sido celoso por lo mismo. Yo, mira, acá voy a farandulizar un poco el tema, pero A también ver. tiene que ver con una investigación que hice. Antes del caso Barriga, o sea, debo estar hablando de hace unos 4 o 5 años, más o menos, puede que me equivoque, 3, 4, 5 por ahí. Yo hice un libro sobre el caso Reloje. El caso Reloje es el caso de los lanzas internacionales y de toda esta red que incluía, entre otras personas, a Paribet y a Tonka Tomisic, porque ella siempre dice que no, pero había muchísimas pruebas que demostraban que sí, o sea que no era una víctima en este caso. Ujú. El abogado de Paribet era Mario Vargas, Ya. el abogado de Tonka Tomisic, cuando desaparecen los audios donde ella fue grabada y donde se notaba y se demostraba que era cómplice en esto y no solamente una víctima, desaparecieron de la PDI cuando Luis Hermosilla era el abogado de Tonka. Entonces Mm. tienes Mira. a uno de los socios con uno de la pareja y el otro de los socios con la otra persona de la pareja. El caso termina mal, o sea, mal ¿en qué sentido? Se llega a un acuerdo con Paribet, una pena remitida, o sea, todo un chiste cuando tú tenías la posibilidad real, porque además en nuestra legislación el receptador es delincuente, el receptador tiene pena que pagar, digamos. Ujú. Y día a día vemos cómo le pasan multa a la gente que en la calle le compra a alguien en el Sí. centro, qué sé yo, que no digo que esté mal, pero digo, pues, ley pareja no es dura, ¿cachai? Entonces, te das cuenta de todo el engranaje que se movió para terminar resolviendo un caso de una manera tan penca que te das cuenta que sin pensarlo, uno no tiene dimensión de cuánto esto nos ha afectado. Yo le entregué al fiscal que llevaba esa causa todos los antecedentes que recabé para mi libro, que eran antecedentes que él no tenía. O sea, yo tenía incluso gente dispuesta a atestiguar para demostrar que aquí había una red de corrupción, que traficaba menores para ir a delinquir a Europa o a Estados Unidos, y que cuando esos menores caían presos quedaban abandonados en otros países y a nadie le importaban. Y el tipo ni siquiera me contestó el correo. No te pescaron. O sea, ahí te das cuenta de lo rasca y de lo permeado que ha estado no solo la fiscalía, sino además el Poder Judicial completo. Ay, Todo el Paribet, sistema. Todo el sistema. Paribet. Laura, tenemos que hablar de Joaquín Lavín Jr. también, pero antes quiero que invites a la gente a comprar El laberinto del fraude. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué se va a encontrar? Bueno, El laberinto del fraude es el libro que más nerviosa me tiene, es el 7º que hago, pero donde traté de dar un salto más literario, no solamente periodístico. Se van a entretener y además van a entender cómo nos han metido el dedo en la boca durante décadas, lo que nos permite como información tener poder para cambiar las cosas. Así que los invito a leerlo. Seiboediciones.cl por ahora, y yo creo que ya el fin de semana de todas maneras Antártica, Feria Chilena, que leo, y varias librerías más. Bacán. A ver bacán, si bacán. nosotros nos sacamos algún concursito también. Sí, pues Podemos- comprémoslo. Yo les voy a dejar uno para que lo puedan No, pero ese regalar. y el otro para el sorteo. Ese es para mí. Oye, para quienes se hagan miembros suscriptores, recuerden que tenemos competencia. Ya llevamos 2, creo. Miembros ¿Sí? suscriptores, ¿quién puede ver la cuenta? Porque ¿Quién? se han metido. Oye, A ver, los el verdes periodismo nuevos. independiente es vital en Sí. esta época. Sí. Si pueden, por favor, suscríbanse, de Eso, verdad, lo mira que necesitamos. lo Y dice. yo